Bueno, entonces, como dije, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca del estómago de los rumiantes, que es lo que buscamos en la clase hoy. Como siempre, primeramente, la identificación de la estructura anatómica, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son los órganos que componen, en este caso, los compartimientos y el estómago glandular del bovino. Estamos hablando de que hay 4 compartimientos, 3 son denominados preestómagos, o también denominados en conjunto proventrículo, que vamos a ir viendo cuáles son cada uno. También el estómago glandular o estómago verdadero de los rumiantes. Entonces, primero que podamos ya identificar las distintas porciones ya sobre la pieza, primero sobre imágenes, después sobre la pieza, y después que podamos relacionar, una vez que identifiquemos correctamente las porciones del estómago de los rumiantes, la idea es relacionar esto con las otras porciones del aparato digestivo, ¿verdad? Por ejemplo, el esófago ya vimos, en la siguiente clase vamos a ver el intestino, pero ya vamos a ir viendo un poquitito cómo se va relacionando el estómago del rumiante, no solo con esta porción del aparato digestivo, sino también con otra estructura anatómica, ¿verdad? Que tenemos ya a nivel de la cavidad abdominal. Conocer la funcionalidad de las diferentes porciones del estómago de los rumiantes. Claro, porque estos compartimientos, por algo están, ¿verdad? Por algo están diferenciados, tienen una mucosa diferenciada. Entonces, cada uno cumple una función dentro de lo que es la dinámica de la digestión, ¿verdad? En lo que serían los rumiantes. Finalmente puse comprender la importancia del surco gástrico esofágica para el ternero lactante, ¿verdad? Detalle muy importante a tener en cuenta, ¿verdad? Cuál es el funcionamiento o la fisiología, ¿verdad? Para que esto ocurra, ¿verdad? Este fenómeno por el cual la leche, ¿verdad? de la madre pasa directamente al estómago glandular a través de una serie de cambios que se producen a nivel del estómago de los rumiantes para el paso directo de la leche al estómago glandular para su posterior digestión. Entonces esos serían los puntos más importantes que deberíamos de ver hoy y deberíamos de asimilar. Entonces, para empezar, el estómago en los rumiantes, como si lo vemos así como un todo, ocupa lo que sería la mitad izquierda del abdomen, prácticamente la totalidad de la mitad izquierda del abdomen, excepto un pequeño espacio que tenemos ahí arriba, que está ocupado por el vaso, vamos a ver, y también por el intestino delgado. Entonces dijimos, el estómago de los rumiantes lo podemos dividir en 4 compartimientos, ¿verdad? Que son el rumen, el retículo y el omaso, que son considerados los preestómagos o también en algunos materiales proventrículos. En el caso del omaso, corresponde al estómago verdadero o estómago glandular, la única porción del estómago de los rumiantes, visto como un todo, que presenta glándula en su mucosa. Entonces, finalmente queda dividido en 4 porciones. Recuerden las 3 primeras preestómagos y en la última porción el omaso, el estómago verdadero, estómago glandular. Entonces, el esófago, ¿dónde se abre? El esófago se abre en el atrio ruminal, ¿verdad? O sea que el esófago se continúa ya directamente o desemboca directamente a nivel del atrio ruminal. Y vamos a ver también que realmente es en un punto como que en el límite entre el retículo y el rumen. Entonces el alimento va a desembocar en ese punto y ahí esa dilatación del rumen se conoce como atrio ruminal. Finalmente, entonces, en la última porción, que es el omaso, va a tener continuidad a través del intestino delgado, a través del duodeno. Entonces ya el alimento digerido ya en su totalidad y ya se dirige hacia lo que sería el intestino delgado para su absorción. Entonces fíjense en esta imagen, acá tenemos una imagen, una vista izquierda
de las cavidades torácica y abdominal de un rumiante adulto. Y fíjense cómo el estómago, en este caso, la porción que predomina dentro de la cavidad abdominal es el rumen, ¿sí? En el bovino adulto, el rumen tiene el 80% de la capacidad total del estómago de los rumiantes. Entonces, fíjense cómo ocupa prácticamente la totalidad de la mitad izquierda del abdomen. Vemos acá arriba, ¿verdad? El vaso, y también vemos parte de las asas intestinales. Pero prácticamente su totalidad, esto está ocupado por lo que sería el rumen principalmente. Vamos a ir viendo también las otras estructuras. El retículo, por ejemplo, está como en un plano más o menos medio, dividido más o menos simétricamente por el plano longitudinal medio. El omaso lo tenemos más hacia la derecha, así como el abomaso lo tenemos ventralmente y un poco más hacia la derecha. Entonces, principalmente lo que nosotros vemos, la porción que nosotros vemos del lado izquierdo, casi en su totalidad pertenece al rumen. Acá vemos un poquitito una imagen de la pieza que tenemos acá en el laboratorio. Entonces, fíjense, vamos a identificar primeramente las porciones, o los compartimientos del estómago de los rumiantes. Primero tenemos el rumen, ¿sí? El rumen, que es el mayor de todos. Estamos hablando de un animal adulto, ¿verdad? Esta pieza particularmente no pertenece a un animal ya adulto, pero es un animal joven, ya un poco crecidito, ¿sí? Entonces ya vemos que el rumen ya tiene una dimensión considerable, se va diferenciando en cuanto a su capacidad con respecto a las otras porciones. Tenemos el retículo, ¿sí? Fíjense, el esófago donde desemboca, ¿sí? A nivel de lo que sería una zona de limbo entre lo que sería el retículo y el rumen, ¿sí? Donde tenemos acá el surco rumino-reticular, ¿sí? Que representa entonces el límite de demarcación externo entre lo que sería el rumen y el retículo. Esta es una vista de derecha, esta es una vista del lado derecho. Entonces, si estamos viendo del lado derecho, podemos apreciar también el omaso, ¿sí? El omaso lo tenemos, digamos que hacia la derecha del plano medio. Lógicamente, esto está desplazado por el rumen, ¿sí? Y también es una dilatación que en este caso no ha alcanzado su máxima plenitud tampoco, ¿verdad? Les recuerdo que esta pieza es un animal joven, no aún no ha alcanzado la edad adulta. Y finalmente vemos el abomaso o el estómago glandular, ¿sí? El estómago glandular. Este abomaso tiene todavía un tamaño relativamente grande con respecto al tamaño final que va a tener el rumen en el animal, perdón, todas las porciones del estómago bovino en animal adulto. ¿Por qué? Porque en un ternero recién nacido, el abomaso puede representar hasta el 50, incluso 60% de la capacidad total que tiene el estómago de los rumiantes. Entonces, acá hay unos cambios anatómicos conforme el animal va creciendo y va empezando a levantar pasto. Entonces, a medida que el animal va empezando a levantar pasto, se va a producir un fenómeno de crecimiento y proliferación bacteriana y se va a empezar a desarrollar los preestómagos. Entonces, habíamos dicho que el que más desarrollo va a alcanzar corresponde al rumen, ¿sí? Pero también va a haber un aumento en el tamaño y la capacidad del retículo y también del omaso. Entonces, el abomaso en general ya, digamos que no aumenta mucho más de tamaño, más o menos ya, digamos que alcanza casi su tamaño adulto, más o menos al principio ya digamos que en una parte temprana del crecimiento del ternero, y finalmente ya son los preestómagos los que se van desarrollando hasta alcanzar la edad adulta, ¿verdad? La capacidad total del mismo. Vamos a ir mirando un poquitito, vamos a ir avanzando. Acá tenemos otra imagen. Entonces, fíjense, acá estaba hablando de
porcentajes, ¿verdad? De qué porcentaje representa cada una de las porciones a lo que sería la capacidad total del estómago en los rumiantes, en un rumiante adulto, ¿verdad? Como les dije, el rumen ocupa el 80% de la capacidad total. Digamos que un animal adulto, dependiendo de la alimentación, puede tener en total, puede acumular en total entre 60 y 100 litros en todo lo que sería el estómago de esta especie, de los rumiantes. Entonces, ellos pueden tener entre 60 y 100 litros de capacidad en todo el trayecto del estómago. Y el rumen ocupa en el adulto, o representa en el adulto, el 80% de esa capacidad total. El retículo representa el 5% aproximadamente, el omaso 7% y fíjense, abomaso 8%. Entonces, considerablemente, el rumen es el mayor de los prestómagos y que tiene la mayor capacidad total en un rumiante adulto. Fíjense otra vez, esta vista es otra vez del lado derecho, entonces podemos observar al rumen. Ya vamos a ir hablando uno por uno, ¿verdad? Pero ya acá anticipadamente vemos cómo el rumen está dividido en dos sacos, ¿sí? En un saco dorsal, fíjense acá, y un saco ventral, ¿verdad? Dividido por un surco longitudinal, que en este caso se denomina surco longitudinal derecho, ¿verdad? Este surco longitudinal lo tenemos de ambos lados, entonces divide así al rumen en dos sacos, dos grandes sacos, vamos a decir, ¿verdad? Uno dorsal y el otro ventral, ¿verdad? Este surco longitudinal, en este caso derecho, se va a continuar hacia el lado izquierdo a nivel de los surcos que tenemos en las extremidades del rumen, ¿verdad? En este caso acá tenemos la extremidad caudal, entonces el surco caudal continúa el surco longitudinal derecho en la extremidad caudal del rumen y se continúa al lado izquierdo para representar el inicio del surco longitudinal izquierdo. Fíjense acá también el tamaño del omaso con respecto a la pieza que tenemos acá. Fíjense, es proporcionalmente mayor con respecto a, por ejemplo, el retículo, el rumen y el abomaso. Fíjense, este es digamos que la plenitud, ¿verdad?, del desarrollo del omaso en un rumiante adulto. Y siempre el omaso relacionándose con el retículo y con el abomaso. De hecho, que ellos están comunicados a través de un orificio que vamos a ir mirando. Pero ya ir comentándoles que tenemos un orificio retículo omasal y un orificio omaso-abomasal por donde se da continuidad el tránsito del alimento. Ya. Estábamos hablando del desarrollo del estómago en los rumiantes. Como les mencioné, el estómago se forma a partir de un esbozo, ¿verdad?, de un primordio, ¿verdad?, de un estómago primitivo, a partir del cual se van formando las otras porciones. Entonces, el rumen y el retículo, tenemos el rumen, que era la porción mayor, y el retículo, que sería la porción más craneal, del lado derecho, estos ojitos del lado izquierdo. Ven acá, retículo y rumen se forman como una evaginación de la curvatura mayor de ese estómago primordial. El omaso se forma a partir de la porción izquierda de la curvatura menor, ¿sí? Fíjense, porque más o menos el perfil del estómago glandular sería más o menos del perfil del estómago primordial, ¿verdad? Entonces, el omaso a partir de la parte izquierda de la curvatura menor del estómago primitivo y el estómago a partir del cuerpo y la parte pilórica, ¿verdad? Ya sería la porción final, es la que finalmente se desarrolla como estómago glandular o estómago verdadero. Internamente el estómago de los rumiantes, digamos que está dividido por una serie de pilares en compartimientos, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, el retículo, que sería como el más craneal de las porciones del estómago de los rumiantes. El retículo está muy relacionado con lo que sería el diafragma. Fíjense, el diafragma
prácticamente contactan a su parte caudal con el retículo. ¿Sí? El retículo está dividido del rumen, del atrio ruminal, por un pilar que se llama pilar rumino-reticular. Los pilares son como pliegues, ¿verdad? Fíjense, estos pliegues que tenemos acá en la mucosa, ¿verdad? Son como pequeñas elevaciones en la mucosa, ¿verdad? Que va dividiendo, ¿verdad?, internamente a los prestómagos, ¿verdad? Externamente esos pliegues se ven como surcos. Entonces, externamente nosotros, si miramos esta imagen, está del lado izquierdo, tenemos acá el retículo y acá tenemos el rumen. Entonces aquí hay un surco que se denomina surco rumino-reticular, que es el que divide entonces externamente el retículo y el rumen. ¿Ok? Pero ese surco internamente está representado por un pilar, ¿verdad? Lo tenemos acá. Y este es el pilar rumino-reticular. Entonces, lo que es surco por fuera es pilar por dentro, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, tenemos, este sería el pilar longitudinal derecho del rumen, ¿ven? Y si nosotros vemos desde afuera, es un surco, acá, surco longitudinal derecho, ¿ven? Entonces, eso es en general, ¿verdad? Los surcos que tenemos externamente, digamos que forman pliegues internamente, ¿sí? Entonces, a cada surco, en la superficie, principalmente del rumen, vamos a tener un pliegue en la parte interna, o un pilar, ¿verdad? Se denominan, específicamente se denominan pilares. Bien. Si tienen dudas, preguntas o algún inconveniente, no duden en abrir nomás los micrófonos y le estoy escuchando. Tenemos también el surco gástrico. Ya vamos a empezar a mirar un poquitito la famosa gotera esofágica. El famoso surco gástrico o gotera esofágica, que es un espacio que tenemos ya acá a nivel en la parte inferior de la desembocadura del esófago. Acá desemboca el esófago ya a nivel de lo que sería el límite entre el rumen y el retículo, ¿verdad? Entonces, la gotera es un espacio, un canal que le forma la musculatura de principalmente el retículo, luego el omaso y después el abomaso, para transportar la leche directamente desde el esófago hasta el estómago glandular. Ahora vamos a otra imagen. Ahora, desde el esófago, acá, hasta el estómago glandular, hasta el abomaso, sin pasar por el rumen. ¿Por qué? Porque el rumen, digamos que en el lactante, ¿verdad?, el rumen no es todavía funcional, ¿verdad? El rumen, su función va a ser la digestión del forraje grosso, ¿verdad? Del forraje, digamos que virgen, que ingresa a lo que sería el estómago, ¿verdad? Entonces, cuando el animal es lactante o durante sus primeras horas, días de vida, entonces la leche, bueno, la leche procedente de la madre ingresa por el esófago y ya al desembocar a nivel del límite entre el rumen y el retículo, eso se, digamos que redirige por la gotera esofágica, que es ese canal que dijimos, ya va directamente hacia el omaso por el orificio retículo omasal y luego por la parte ventral del omaso, ¿sí?, por su base continúa hasta ingresar al abomaso por el orificio omaso-abomasal. Entonces, el surco gástrico gotera esofágica entonces permite el paso de la leche a través de los prestómagos sin ingresar al rumen, ¿sí?, sin ingresar al rumen, directamente de los esófagos, retículo, parte basal del omaso y ya finalmente el abomaso. Bueno, acá un poquitito el surco gástrico. Este sería, acá tenemos la desembocadura del esófago. Esta es una vista con la mucosa del retículo y esta es una vista viendo una vez retirada la mucosa y solamente visualizando la musculatura, ¿verdad?, que tiene el órgano. Entonces, el orificio esofágico, fíjense acá,
digamos que por acá desemboca la leche. Acá tenemos el pliegue rumino-reticular, ¿verdad? Que va a, digamos, a separar el retículo del rumen, ¿verdad? Este pliegue o este pilar es bastante, digamos que es relativamente elevado. Entonces, no permite que la leche pase hacia el rumen. Es más, la contracción de la musculatura, fíjense que acá hay fibra longitudinal y fibra circular, pero la contracción de esta musculatura hace que, digamos que se forma como un canal, realmente se forma como un canal, porque se contrae la musculatura longitudinal y como que forman dos barreras a los costados, que en causa le hace el caminito a la leche para que se dirija hacia el orificio reticulomasal, que es este. Entonces, solamente hace este trayecto desde el esófago, el orificio esofágico, hacia el orificio reticulomasal y ya se va hacia el omaso, ¿entiendes? Entonces ya no se va hacia el rumen. Esa es la función del surco gástrico o gotera esofágica. Bueno, un momentito. Ya admitiendo las últimas personas. Bueno, acá vemos una imagen del estómago en lo que sería un ternero lactante. Fíjense cómo el abomaso, el estómago glandular o estómago verdadero representa prácticamente el 50 hasta el 60% de la capacidad total del estómago rumiante. ¿Bien? Entonces, fíjense, el rumen, el retículo y el omaso son considerablemente más pequeños, ¿verdad? Con respecto a lo que es un animal adulto, ¿verdad? En un animal adulto dijimos, entonces, el rumen ya representa el 80% de la capacidad y luego los prestómagos se van dividiendo el resto de los porcentajes. Entonces, esto para comparar un poquitito lo que sería animal lactante versus animal adulto. Entonces ya pasando un poquitito a lo que son los prestómagos propiamente dichos. Un poquito. Doctor, Sí, decime. le quería preguntar si este surco, a medida que o sea, el bovino va creciendo, ¿se va cerrando o se queda así normal? No, nunca termina de cerrarse del todo. Nunca termina de cerrarse del todo. Inclusive, ¿sabes qué? En el animal adulto se puede estimular. A ver, voy a volver. En el animal adulto, esto se queda así siempre, porque si se fijan, es como es un canalcito nomás que hay en la mucosa, no interfiere en nada dentro de la fisiología de la digestión del forraje en el rumiante. Solamente es un canal que tenemos acá a nivel de la mucosa y en la parte de la musculatura. Esto se queda, porque no es por un agujero, estos orificios siempre están. Siempre está el orificio esofágico y siempre está el orificio reticulomasal. ¿Por qué? Porque por acá también pasa el alimento digerido, el pasto, ¿verdad? Desde el retículo hacia el omaso. Entonces, estos orificios siempre están, nunca se van a cerrar porque son necesarios para la comunicación de los preestómagos. Lo que pasa nomás que en el lactante, ¿verdad? Se forma este canal por gracias a la musculatura, ¿verdad? Se forma como un canal, entonces directamente hay una comunicación entre el orificio esofágico y el orificio reticulo-omasal. Entonces el alimento pasa directo del esófago, pasando un poquitito por el retículo hacia el omaso, sin pasar por el rumen. Y como te iba diciendo, en el animal adulto también se puede estimular si se pone una solución salina en la boca del rumiante. Se estimula la contracción de la gotera esofágica. ¿Sí? Y eso se utiliza en algunos tratamientos cuando no se quiere que el medicamento, la sustancia que se introduce a través de la boca, no vaya al rumen, sino que vaya directo al estómago glandular. Si queremos nosotros introducir un medicamento que vaya directo al estómago glandular del rumiante, entonces se hace un lavado bucal con solución salina, entonces eso estimula, repito, la contracción otra vez de los músculos que forman el surco gástrico o gotera esofágica. Entonces siempre están ahí, solamente que
en el ternero es donde son realmente fisiológicamente funcionales. Su función la lleva a cabo en las primeras etapas de la vida y ya después queda ahí, ¿verdad? Pero se puede volver a estimular tranquilamente en la edad adulta. No sé si tienen alguna otra consulta antes de ir avanzando. Me gustó esa pregunta porque realmente sí, pareciera que no, pero sí. En el animal adulto esto continúa y inclusive se puede estimular todavía para que se forme ese canal. Bueno, pasamos al rumen, ¿verdad? El famoso rumen que lo vamos a estudiar durante toda la carrera de principio a fin, ¿verdad? Principalmente la gente que va a trabajar en producción animal. Entonces, rumen, panza o herbario, ¿verdad? Como dijimos, ocupa la mitad izquierda de la cavidad abdominal. Acá tenemos. Todo esto es el rumen, visto desde el lado izquierdo. Y visto del lado izquierdo. El lado izquierdo del rumen también se llama superficie parietal. ¿Por qué? Porque da contra la pared de la cavidad abdominal, ¿sí? Y el lado derecho del rumen se llama también superficie visceral, porque como que el rumen está más del lado izquierdo, completamente del lado izquierdo, su cara derecha o superficie derecha es la que da contra las vísceras, que tenemos en la cavidad abdominal. Entonces, se extiende del séptimo a octavo espacio intercostal hasta la entrada de la pelvis. Séptimo a octavo espacio intercostal, más o menos este nivel, hasta la entrada misma de la pelvis. Tiene dos superficies, como dijimos, una superficie parietal, que es la izquierda, que da entonces hacia las paredes de la cavidad abdominal, y una superficie visceral, que es la derecha. Tiene dos curvaturas, una curvatura dorsal y una curvatura ventral. La curvatura dorsal es la que va a dar, digamos que contactar con el techo de la cavidad abdominal, los pilares del diafragma, los músculos sublumbares. Tiene también, está relacionada con lo que sería parte del vaso. Fíjense, acá vemos el vaso y vemos también el ligamento correspondiente que lo une al rumen, ¿sí? En la parte de la curvatura inferior, la curvatura ventral, se relaciona más con lo que sería el abomaso, fíjense, principalmente el abomaso, la parte ventral del abdomen, cartílagos sifoides. Es lo que tenemos ya a nivel de la curvatura ventral. La superficie visceral se relaciona con el omaso, ahora lo tenemos a la derecha. El retículo realmente tiene una relación, porque el rumen también tiene dos extremidades, una extremidad craneal y una extremidad caudal. La extremidad craneal es la que, lógicamente, la tenemos hacia adelante y la tenemos contactando con el retículo por arriba y también un poco con el abomaso por abajo. Y la parte caudal del rumen se divide como por unos surcos. Recuerden que los surcos por dentro son pilares. Entonces, acá tenemos el surco caudal del rumen, que finalmente que divide en la parte posterior el saco dorsal y el saco ventral del rumen, que son como dos sacos superpuestos. Pero hay otro surco que es un surco transversal, ¿verdad? Que asciende, que se denomina surco coronario dorsal, y un surco que desciende verticalmente y se llama surco coronario ventral. Estos surcos coronarios otra vez vuelven a subdividir la parte caudal del rumen en un saco ciego caudo dorsal y un saco ciego caudo ventral. Entonces el rumen así tiene un saco dorsal bien grande, que es esto, dividido por un surco longitudinal. En este caso, esta es la cara izquierda, entonces se llama surco longitudinal izquierdo. ¿Ok? Ese surco longitudinal izquierdo presenta unos surcos accesorios, que son el surco coronario dorsal y el surco coronario ventral, que con el surco caudal del rumen, que es este, ¿verdad? Delimitan unos sacos ciegos a la extremidad caudal del rumen. Se vuelve a subdividir en dos sacos ciegos, un saco ciego caudo dorsal y un saco ciego caudo ventral. Vamos a mirar un poco esto del lado derecho. Del lado derecho entonces tenemos el surco longitudinal, en este caso es derecho, ¿sí? El surco longitudinal derecho. Acá tenemos el surco caudal del rumen
¿sí? Que sería el límite entre lo que sería el saco dorsal y el saco ventral. Este surco caudal del rumen se continúa del lado izquierdo como otra vez surco longitudinal izquierdo. O sea, básicamente este surco parte en todo el rumen. Entonces, a partir de lo que sería el surco caudal del rumen, entonces tenemos el surco coronario dorsal y el surco coronario ventral que vuelven a subdividir, repito, a los sacos en un saco ciego caudo dorsal y un saco ciego caudo ventral. Y en esta imagen que nosotros habíamos visto, en esta imagen vemos cómo estos surcos por dentro son pilares. Entonces, fíjense, este por ejemplo es el surco caudal del rumen, ¿ven? Entonces, acá ya se termina ya el rumen. Hasta el saco dorsal, acá está el saco ventral. Entonces se llama pilar caudal del rumen, ¿no? Y acá tenemos el surco coronario dorsal, ¿verdad? Y este acá se llama pilar coronario dorsal, ¿verdad? Y el surco coronario dorsal es delimitado al saco ciego caudo dorsal. Entonces acá vemos ya el espacio en el número 22 del saco ciego caudo dorsal. Y el surco coronario ventral por dentro, nosotros estamos viendo el pilar, este es el pilar coronario ventral. Entonces que también delimita a el saco ciego caudo ventral que lo tenemos acá con el número 23. Entonces recuerden, los surcos externos se convierten en pilares internamente. Bueno. Nos habíamos quedado acá. Entonces fíjense, el surco longitudinal derecho, esta es una vista a través de derecha, tiene digamos que un surco accesorio, ¿verdad? Que en vez de continuar la línea del surco longitudinal, tipo que asciende un poco más y luego desciende otra vez. Entonces queda un espacio acá, ¿verdad? Un pequeño espacio que se denomina ínsula ruminal o ínsula rumis. Acá se ve pequeño, ¿verdad? Pero en realidad no es tan pequeño como parece. Entonces tenemos el surco longitudinal derecho y un surco accesorio que es este que asciende y luego vuelve a descender. Entonces forma este pequeño espacio o este espacio que se denomina ínsula ruminal. Ese es un detalle que hay que tener en cuenta del lado derecho. Del lado izquierdo, entonces fíjense cómo el surco longitudinal izquierdo hacia adelante se continúa como surco craneal, que es el que separa los dos sacos, las dos extremidades craneales de los dos sacos, los grandes sacos del rumen, saco dorsal y saco ventral. El surco longitudinal izquierdo tiene también un surco accesorio y luego se continúa hacia atrás y ya pasa a llamarse surco caudal del rumen. ¿Sí? Este es el surco caudal del rumen. Y tenemos ya un poquitito ya en la parte final del surco longitudinal izquierdo, ya empezando lo que sería el surco caudal del rumen, tenemos los surcos coronarios dorsal y ventral. Y les repito otra vez, forman así los sacos ciegos caudo dorsal y caudo ventral. Acá vemos otra vez un poco de lo mismo. Acá vemos, por ejemplo, el surco rumino reticular que dijimos que separa externamente el rumen del retículo. En la porción craneal o la extremidad craneal del saco dorsal del rumen, este es el saco dorsal del rumen, la porción craneal se llama atrio ruminal o atrium ventricular. En general lo van a encontrar como atrio ruminal o atrium. Y a ver qué más vemos acá que no hayamos visto. Sí, entonces digamos que la porción craneal o la extremidad craneal del saco dorsal del rumen, entonces se denomina también atrio ruminal o atrium ventricular. Bueno, eso es más o menos todo lo más resaltante del rumen, al menos externamente. El retículo, continuando con la presentación, también se denomina bonete. Ese, como dijimos, el más craneal, es el más pequeño de los preestómagos, se encuentra más o menos en un plano medio, partido más o menos casi simétricamente por el plano longitudinal medio. Tiene una forma piriforme, es decir, forma de pera, más o menos. Presenta una superficie diafragmática y una visceral y dos curvaturas. Entonces tenemos acá una superficie diafragmática, ¿verdad? Y también tenemos una superficie visceral que es la que da con
el rumen, ¿verdad? La superficie diafragmática contacta con el diafragma, tanto es así que, a ver, vamos a ver a nuestra imagen. Tanto es así que muchas veces el animal ingiere con el bolo alimenticio objetos punzantes, ¿verdad? Como clavos o restos de alambre, ¿verdad? Entonces, generalmente por el peso, eso cae en el retículo, sin posibilidad de dirigirse hacia el rumen, porque repito, acá tenemos digamos, una pequeña barrera que se llama, es el pilar ruminoreticular, ¿verdad? Que es el opuesto del surco ruminoreticular. Entonces, esto una vez que ingresa por el esófago, generalmente cae en el retículo. Y por las contracciones del retículo, generalmente esos objetos pueden perforar en las paredes del retículo y también las paredes del diafragma. Fíjense que el diafragma está íntimamente relacionado con el retículo. Y una vez que los objetos, los clavos y compañía perforan el diafragma, pueden también lesionar el corazón, ¿verdad? Especialmente el pericardio, ¿verdad? Puede perforar el saco pericardíaco, ¿verdad? El saco que envuelve el corazón, y puede entonces producir lo que se conoce como retículo pericarditis traumática. ¿Sí? Famosa retículo pericarditis traumática, que es muy común en los rumiantes tras la ingestión de objetos punzantes. Eso generalmente vamos a palpar, entonces va a haber una tensión, mucha tensión a nivel de la musculatura abdominal, va a haber mucho dolor a la palpación en esta región y también el animal va a tener una respiración muy superficial. Va a extender el cuello hacia atrás y se va a poner en una posición así como de caballete, con respiración superficial y intenso dolor abdominal con contracción de la musculatura del abdomen. Profe, Sí. me perdí. Sí, ¿en qué parte? En la parte en la que el clavo no pasa al rumen, ¿qué pasaría ahí? O sea, va hacia el retículo, ¿verdad? Sí, espérame que no sé qué pasó, se cerró mi presentación, acá me salió un error. Pero mientras estoy abriendo, ¿verdad? Viste que el alimento pasa por el esófago, ¿verdad? Y cae, generalmente cae ya en el retículo, ¿sí? Cae en el retículo. Entonces lo que yo decía es, voy a volver a poner la presentación, lo que yo decía es que generalmente los clavos y compañía caen en el retículo y ya no pasan más hacia el rumen. ¿Por qué? Porque hay como una barrera, ¿verdad? Que es el pilar ruminoreticular, ¿verdad? Que digamos que tiene una pequeña altura que hace que cuando los objetos metálicos caen, pues son pesados. Entonces eso cae en el fondo del retículo, ¿verdad? Entonces ya no pasa hacia el rumen, quedan atrapados, vamos a decir, en el retículo, que es como una bolsa. Encima del retículo tiene una estructura en forma de red, ¿verdad? Su mucosa tiene forma de red. Entonces cuando caen en el retículo, acá ya volví a la presentación, tendrían que estar viendo bien las dos salas. Cuando caen, fíjate acá en el esófago está en el límite entre el retículo y el rumen, ¿sí? Pero en general esto va a caer en el retículo, porque al ser un objeto pesado, esto directamente viene ya hacia abajo. Entonces ya cae en el retículo y acá tenemos este pliegue ruminoreticular que va a evitar que vaya otra vez hacia el rumen. Entonces, cuando el retículo empieza a contraerse, porque eso se contrae porque hay una constante comunicación entre el rumen y el retículo para el mezclado. Acá pues se mezcla para el alimento, lo que ya está bien sólido, lo que ya estaban ya parcialmente digeridos. Entonces hay como una mezcla acá. Entonces generalmente el retículo al contraerse hace que se perfore, o que el clavo o el alambre perfore el órgano, en este caso el retículo. Al perforar el retículo, como el retículo está apoyado por el diafragma, este número 15, esta membrana acá que se ve es el diafragma, ¿ven? Está íntimamente unido al diafragma. Entonces, si perfora el retículo, ya perfora el diafragma. Y al perforar el diafragma, como el diafragma contacta
en la parte del vértice del corazón, la parte del borde caudal y vértice del corazón. Entonces, muchas veces ese clavo o ese objeto punzante puede perforar, puede ser el corazón si es bastante largo, pero lo más normal es que lesione, mayoritariamente lesiona el saco pericárdico, ¿sí? El pericardio, ¿verdad? Perfora el pericardio y ahí eso ya empieza un proceso inflamatorio, ¿verdad? Que puede, o sea, eso lógicamente, ¿verdad? Hay ingreso de bacterias de cuerpo extraño, entonces ya hay un proceso inflamatorio y esto se denomina retículo pericarditis traumática, ¿sí? Retículo pericarditis traumática. No sé si entendiste mejor ahora. Sí, profe, gracias. Bueno, Profe, ¿y sí. cómo sería, o sea, cómo se sabe más o menos que eso pasó? Y eso te digo, primero se hace una anamnesis, vamos a decirlo, ¿verdad? Primero hay que saber si es que hay clavo o resto de alguna construcción, algo que puede haber comido el bovino. Después, tiene digamos que una sintomatología un poco característica. ¿Por qué? Porque la vaca va a empezar a hacer como un estertor, así. Es como un estertor de un animal que quiere respirar y no puede. Entonces el animal como que no puede respirar bien. ¿Por qué? Porque tiene una inflamación y mucho dolor a nivel del diafragma. Y el diafragma es digamos que un músculo que expande la cavidad torácica y pues, digamos que forma una parte importante para el proceso de la respiración, ¿verdad? Entonces, como el animal siente tanto dolor en el diafragma, siente dolor al respirar, entonces no puede respirar bien. Hace como unos estertores. Segundo, tiene mucho dolor en la región. Entonces, cuando a nosotros nos duele algo, generalmente lo primero que hacemos es contraer el abdomen porque no queremos lo que se nos toque. Cualquier movimiento lo hace que nos duela. Entonces, el animal tiene el abdomen muy contraído, rígido y siente mucho dolor a la palpación en esta parte ventral. Uno palpa la parte acá ventral del abdomen, ¿verdad? Y el animal tiene mucho dolor. Y todos son esos síntomas. También se le puede hacer radiografía. La radiografía es la madre Teresa. Eso ya se ve luego el clavo, ¿verdad? Pero no siempre uno puede tener acceso a una radiografía en un bovino, ¿verdad? Entonces, muchas veces se hace por la sintomatología, ¿verdad? Y eso es digamos que un problema grave, ¿verdad? Eso requiere una intervención inmediata porque puede correr en riesgo, o sea, está en riesgo la vida del animal. ¿Se entendió? Sí, profe. Pero esto lo van a ver ustedes con más detalle en los cursos superiores. Ahora más o menos lo que necesitamos saber es la anatomía normal, ¿verdad? Y saber por qué se puede dar esa patología. El omazo o librillo, también se conoce como salterio, ¿verdad? Estamos viendo ahora el estómago desde el lado derecho, ¿sí? Desde el lado derecho nomás lo vamos a poder ver el librillo. Si nosotros vemos el omazo o librillo, es porque lo estamos viendo del lado derecho. Eso es categórico. Porque el rumen ocupa toda la mitad izquierda. Entonces el librillo, digamos que es una dilatación, pero tiene forma elíptica, redondeada. Entonces está sobre el plano medio y tiene también una superficie parietal que da hacia el rumen y una superficie visceral, ¿verdad? Que da hacia el resto de las vísceras de la cavidad abdominal. El librillo se comunica con el retículo. Hay un orificio que se llama retículo omasal, porque el librillo también se conoce como omaso. Y ese es el orificio por el que pasa la leche a nivel de lo que sería el surco gotera esofágico. Pero no es que solamente la leche pasa por ahí, porque eso hay una comunicación. El rumen y el retículo comunican ampliamente. Esto se comunica ampliamente en los dos. Bueno, no es que hay un orificio acá, solamente que hay una pequeña barrera que es el pilar rumino-reticular. Bueno, pero después el alimento pasa por arriba tranquilamente porque esto está lleno de líquido. Sí, esto está lleno de líquido ruminal donde flotan los pastos, ¿verdad? En diferentes grados de digestión, ¿verdad? Los preestómagos pues, tienen la función principal de digerir el forraje, ¿verdad? ¿Y cómo ellos digieren el forraje?
gracias a una flora microbiana, ¿verdad? La famosa flora ruminal. Esa flora ruminal empieza a proliferar en los preestómagos una vez que el animal empieza a ingerir pasto. Esas bacterias digieren principalmente la celulosa y dan como resultado ácido graso, el famoso ácido graso volátil que estudiamos en bioquímica, que son el ácido graso de cadena corta, que son el ácido propiónico, acético y butírico. ¿Sí? Entonces, ya esos tres toman diferentes vías metabólicas que nosotros no vamos a tocar hoy, ¿verdad? Pero ya para que relacionen con lo que ustedes están viendo en bioquímica, ¿verdad? Entonces, la digestión se produce, la digestión de la celulosa, ¿verdad? Entonces, eso se mezcla, ¿verdad? Van ida y vuelta entre el retículo, el rumen y los dos sacos, porque la parte más, digamos que la parte más con menos densidad del pasto flota en la parte del saco dorsal, y la parte que ya está más digerida va cayendo hacia el fondo. Entonces, lo que sería el fenómeno de la rumia, hay una contracción acá entre lo que sería el saco dorsal, el retículo, y el alimento otra vez regresa por el esófago para un remasticado, resalivado y redeglutido, y regresa otra vez, ¿verdad? Ya más en partículas más pequeñas. Entonces, de esta manera se va digiriendo el alimento. Una vez que ya el alimento está ya bien digerido, el pasto es más pequeño, está ya parcialmente digerido, pasa al librillo o al omaso. ¿Qué pasa en el omaso? En el omaso se absorbe principalmente electrolitos, algunos minerales y agua. Entonces el omaso actúa como una especie, entre comillas, vamos a decirle, intestino grueso, que sabemos que en el intestino grueso ya se reabsorbe el agua y otros minerales. Entonces más o menos esa acción tiene el librillo. Internamente lo tiene como una hoja, vamos a ver después en otra imagen, pero se llama librillo, porque parece como la hoja de un libro. Entonces se absorbe acá el agua. Y finalmente ya después ese alimento pasa hacia el cuajar, que es el estómago glandular. El cuajar, abomaso o estómago glandular. ¿Entienden? Entonces más o menos ese es el circuito que toman los alimentos dentro del estómago de los rumiantes. Acá, por ejemplo, fíjense, acá se ve, esta es una vista siempre del lado derecho, es la ínsula ruminal que dijimos acá. Esto es el surco longitudinal derecho y acá tenemos el surco accesorio hacia arriba, entonces se forma como la ínsula ruminal. Finalmente tenemos el estómago verdadero, el abomaso, o también se llama cuajar, ¿verdad? Esto está en el piso del abdomen, tiene la forma de un fondo de saco. Este sí que tiene la forma típica del estómago de los monogástricos, ¿verdad? Esto está en el piso del abdomen. El fondo de saco, o sea, el fundus, se encuentra a nivel de lo que sería la región sifoidea, el cartílago sifoides del esternón, ¿verdad? El cuerpo se extiende hacia caudal y después el píloro ya se continúa con el duodeno, ¿verdad? Que es la primera porción del intestino delgado. El estómago verdadero actúa, digamos que de la misma forma que el estómago de un monogástrico, ¿verdad? Tiene glándulas que secretan ácido clorhídrico y digieren, ¿verdad?, los materiales que no han sido digeridos en los preestómagos. Por ejemplo, las proteínas y demás, digamos que ya empiezan su digestión a nivel del estómago, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de la leche. La leche, por ejemplo, la caseína es la proteína de la leche, entonces se digieren directamente a este nivel. Bueno, seguimos. Acá la parte interna. En la parte interna dijimos que hay pilares, ¿verdad? Pilar craneal, que es lo contrario al surco craneal, ¿verdad? Pilar longitudinal derecho, longitudinal izquierdo, coronario dorsal y coronario ventral. Dijimos entonces que son lo contrario, o sea, representan a la evaginación de la mucosa en la parte interna del órgano. Entonces por fuera tenemos un surco como este, el surco longitudinal izquierdo, y por dentro tenemos un pilar. ¿Sí? Los surcos coronarios también tienen su correspondiente pilar, el surco caudal del rumen y también el surco craneal del rumen. Bueno, fíjense, el rumen, que todos conocemos, obviamente la mayoría ya habrá comido, nos puede gustar o no, pero
todos conocemos el rumen, como se vende en lo que sería la menudencia, ¿verdad? La venta de menudencia se conoce como mondongo. El rumen mondongo. Entonces el mondongo es lo que sería la mucosa del rumen, ¿verdad? Con su musculatura lisa. Fíjense que tiene papila, ¿verdad? Tiene papila en forma de lengua o hoja, que las papilas pueden cambiar de tamaño dependiendo de la alimentación de los rumiantes. Si reciben mucho concentrado, las papilas aumentan de tamaño. Si comen mucho más furraje, las papilas tienen un tamaño, una longitud mucho más corta. Las papilas sirven para aumentar hasta 7 veces la superficie de contacto del rumen con el alimento. Entonces, si bien el rumen luego ya es grande, las papilas hacen que tenga mayor otra superficie de contacto, entonces tiene muchísimo contacto con el alimento. Entonces, esto digamos que acelera o facilita la acción de la digestión de esa celulosa, ahora que ya se realiza, dijimos, gracias a la presencia de la flora ruminal, ¿verdad? Entonces, dijimos, tenemos pilares en el rumen, ¿verdad? Tenemos el pliegue rumino-reticular, que dijimos que es el contrario o sería la parte inversa del surco rumino-reticular. Tenemos el pliegue anterior, que es la contrapartida del surco craneal. Y esto ya otra vez ya vimos ya bastante, ¿verdad? Pilar coronario dorsal, ventral y posterior, que desde el lado externo tenemos su correspondiente forma de surco. El retículo tiene forma, también se conoce también como redecilla. Fíjense cómo tiene la estructura de la mucosa, parece panal de abejas. Tiene como unas celdillas, ¿verdad? Con una forma cuadrangular o hexagonal, ¿verdad? Y tiene entonces una forma como de panal de abejas. Entonces el retículo actúa en acción con el rumen. ¿Sí? El rumen y el retículo están en constante comunicación uno con otro, ¿verdad? Durante lo que es el proceso de la rumia, ¿verdad? Entonces se va mezclando el alimento, ¿verdad? Entonces tienen esa acción conjunta. Después, cuando el alimento pasa desde lo que sería el retículo hacia el omaso, entonces, fíjense, esto sería el omaso, tiene una base donde tiene un surco central. Y por acá es el que pasa la leche. O sea, esto forma parte de la gotera esofágica, el surco central, o el surco que tenemos en la base del omaso. Entonces, cuando el alimento viene por la gotera esofágica, pasa por el retículo, pasa al omaso, y no es que pasa por toda esta serie de láminas en el omaso, sino que sencillamente pasa por la base del órgano, ¿sí? Por el surco de la base del omaso, y después ya pasa por el orificio omaso o omasal con destino al estómago glandular o estómago verdadero. Entonces, las láminas acá están todas solapadas, están todas caídas una sobre la otra, pero en esta imagen más o menos vemos como en el animal vivo, la disposición que tiene el omaso. Entonces, esto tiene una función de absorción de agua, dijimos, absorbe principalmente agua y otros minerales, ¿verdad? Que tiene ya el bolo alimenticio, ¿verdad? Digerido, ¿verdad? En este caso de las pasturas digeridas, ¿verdad? Que está con el líquido ruminal, eso se reabsorbe a nivel del omaso. Entonces dijimos, ¿verdad? Tiene un surco omasal que forma parte del surco gástrico o gotera esofágica, tiene dos orificios, retículo omasal, el que le continúa con, o sea, el que viene del retículo hacia el omaso omasal, el que ya transporta el alimento desde el omaso hacia el abomaso. Finalmente tenemos el abomaso. El abomaso ya hablamos bastante. Esta imagen, por ejemplo, es para tener en cuenta el tamaño que presenta en el animal lactante, ¿verdad? Que es representa el 50-60% del volumen total de la capacidad del estómago, digamos que participa activamente en la digestión de la leche, ¿verdad? El estómago de los rumiantes tiene una particularidad, que en los primeros días de vida no está todavía totalmente desarrollada todos las glándulas de su mucosa. Entonces eso hace
que sea de especial importancia en la ingestión de calostro. El calostro en las primeras horas de vida es muy importante porque esa inmunoglobulina que tiene, ¿verdad? Esa primera secreción láctea que sale de la madre, pasa prácticamente de fino, esto ya se absorbe en el intestino delgado, ¿verdad? Está muy permeabilizado en ese momento esta parte del tracto digestivo. Entonces, por eso es muy importante que el calostro se ingiera en las primeras horas de vida. De nada sirve darle el calostro ya una vez que tiene una semana y compañía. El calostro ahí tienen que consumir en las primeras horas de vida, en el primer día, en el día 1, ahí es donde tienen que ingerir. Porque después eso ya no se va a poder aprovechar, porque una vez que el estómago glandular esté completamente funcional, entonces eso ya no tiene la misma función y tampoco el intestino delgado tiene la misma permeabilidad de esas inmunoglobulinas. Entonces, por eso es que siempre se dice que el calostro hay que darle en las primeras horas de vida. ¿Entiendes? Los medios de fijación, principalmente tenemos los aumentos, ¿verdad? El aumento mayor y el aumento menor. El aumento mayor nace de la curvatura mayor del estómago, ¿verdad? Acá, del estómago glandular. Y forma como una bolsa aumental, ¿verdad? Donde están, digamos que, inmersas las vísceras, ¿verdad? Una bolsa aumental donde están, digamos que, incluidas las vísceras. Luego tenemos el aumento menor que, digamos que se inserta a nivel de la parte de la curvatura menor del estómago y cubre el omaso. Ya tenemos el omaso, cubre enteramente el omaso. Esto también presenta los ligamentos gastropáticos y hepatoduodenal. O sea, entonces, generalmente el aumento menor es un meso que establece una comunicación entre el hígado y el estómago. Y entre el estómago y las demás vísceras, generalmente tenemos el aumento mayor. Como dijimos, esto forma una bolsa aumental que envuelve a las demás vísceras. Bueno, creo que acá termina esta presentación y después ya vemos las piezas. Y un poco de la irrigación, esto ya más que nada para el año que viene. Hay una arteria que se llama arteria celíaca, que es una rama de la arteria aorta que va a estar destinada a irrigar tanto el estómago, el vaso y el hígado a través de esta arteria, ¿verdad? Gástrica, asténica, hepática. El nervio vago va a inervar principalmente. Las funciones, ya hablamos, ¿verdad? El reflejo del surco reticular, el reflejo ¿cómo decir? Cuando el ternero mama, entonces el reflejo del sentir, de la succión que hace el pezón, el ternero, hace que se estimule la formación del surco gástrico, y habíamos dicho que era la contracción, se contrae la musculatura y forma un canal. Entonces ya sabemos que eso comunica directamente con el estómago glandular. Hay un ciclo de mezclado fulminoreticular, ¿verdad? Dijimos, el alimento cae por el esófago en el límite entre el retículo y el rumen, ¿verdad? En esta porción lo dijimos que se llama atrio ruminal, ¿verdad? La porción craneal o sea, la porción dorsal de la extremidad craneal del rumen dijimos que se llama atrio ruminal. Entonces, porque acá caen también los alimentos, se va mezclando, luego pasa hacia los sacos del rumen. En general, en el saco ventral tenemos el alimento más pesado, y en el saco dorsal tenemos líquido y el forraje flotando, el pasto flotando, ¿verdad? Entonces esto constantemente con las contracciones va haciendo como un circuito, ¿verdad? Y los forrajes todavía están muy groseros, todavía sin digerir, ¿verdad? Entonces regresan hacia el atrio ruminal y otra vez por el fenómeno de la rumia vuelven a regresan a la boca para ser resalivado, remasticado y redeglutido otra vez. Y así esto circula hasta que finalmente el contenido más pequeño ya pasa hacia el retículo y hacia el omaso por el orificio retículo omasal para continuar el trayecto a nivel de los preestómagos.
El proceso de eructar, el proceso de contracción del rumen, todos son parte de las funciones del estómago. Bueno, entonces para terminar la clase, acá tenemos una pieza disecada del estómago de los rumiantes. Como dije, esta pieza estaba en nuestra presentación y es una pieza de un animal faenado, digamos que es un animal joven todavía, pero es un animal que ya está levantando pasto. Fíjense, tenemos el rumen ya, se nota que tiene un desarrollo considerable, no es el rumen que va a tener el tamaño de la edad adulta, ¿verdad? Porque fíjense la proporción con respecto al abomazo, ¿verdad? Cuando el animal nace, el abomazo es más de la mitad o más de la mitad del tamaño total del estómago. Entonces, fíjense, este animal ya empezó ya a levantar el pasto, empezó a levantar ya el pasto, ya seguramente por algunas semanas. Entonces ya, fíjense, el lomazo tiene ya un tamaño un poco más grande y el rumen ya está ya adoptando más o menos el tamaño que va a ir teniendo después, ¿verdad? Ya están bien diferenciados los sacos, fíjense. Esta es una vista derecha del rumen. Esto está un poco como que, digamos que está un poco flexionado hacia abajo por la contracción de la fibra y todo eso, ¿verdad? Pero en general, digamos que este es el surco longitudinal derecho, por acá bien. Este es el surco longitudinal derecho. Entonces divide el rumen en un saco dorsal del rumen y un saco ventral del rumen. ¿Mm? Este surco longitudinal derecho tiene un surco accesorio que se llama acá, que asciende acá por esta parte. Este es el surco accesorio derecho. Asciende por acá. Ahí. Y esta porción se denomina ínsula ruminal. ¿Ven? Esto es la ínsula ruminal. Entonces, esto es el saco dorsal del rumen y esto es el saco ventral del rumen. Luego acá tenemos el surco caudal del rumen, ¿sí? Que comunica hacia el otro lado con lo que sería el surco longitudinal izquierdo del rumen. Y también tenemos el inicio de los surcos coronarios. Acá tenemos el surco coronario dorsal y acá abajo tenemos el surco coronario ventral. ¿Ven? Entonces, acá tenemos los dos sacos ciegos. El saco ciego caudo-dorsal, porque esto en teoría está hacia arriba y hacia atrás, y el saco ciego caudo-ventral, que es este. Se nota perfectamente. Si vemos más para arriba, vamos a ver acá la desembocadura del esófago. A ver, voy a mover un poco la cámara. Acá se ve un poquito, ahí. Acá tenemos la desembocadura del esófago, acá, y acá tenemos el surco rumino-reticular, ¿sí? Acá tenemos el punto de, digamos, de separación entre el rumen y el retículo. Acá tenemos el retículo, fíjense que está bien craneal. Esto es que contacta con el diafragma y puede, objetos punzantes como clavos y compañía pueden perforar la pared del retículo y atravesar el diafragma y finalmente lesionar el pericardio. Ahora dijimos que eso se conoce como retículo pericarditis cardíaca, retículo pericarditis traumática. Sí, retículo pericarditis traumática. Entonces acá tenemos retículo rumen. Específicamente esta parte se llama atrio ruminal, ¿sí? O atrio ventricular, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos el omaso o librillo. Vamos a separar otra vez esto. Acá tenemos el omaso o librillo y esto después se continúa con lo que sería el abomaso o estómago verdadero. Acá fíjense que tenemos la curvatura mayor, tenemos la curvatura menor y el cuerpo y la zona pilórica que se continúa con ya el duodeno. Estamos hablando ya del intestino delgado. Bueno, acá fíjense, vemos lo que sería el rumen visto del lado izquierdo. Entonces, en este caso,
La extremidad craneal del rumen es esta. Y la extremidad caudal del rumen está un poco orientada hacia abajo acá, ¿verdad? Pero esta es la extremidad caudal del rumen. Acá no se notan también los surcos, ¿por qué? Porque vemos la bolsa omental. La bolsa omental que se originaba del aumento mayor, o sea, el aumento mayor en la curvatura mayor del estómago, entonces cubre, ¿verdad? Fíjense cómo cubre el rumen. Esto está dentro de la bolsa omental, entonces, pero podemos ver más o menos, ¿verdad? Lo que sería acá el surco longitudinal izquierdo, fíjense acá. Este es el surco caudal del rumen. Vemos otra vez los surcos coronarios, dorsal y ventral acá abajo. Los sacos ciegos, caudo-dorsal y caudo-ventral. Vemos un poquitito acá el surco rumino-reticular acá. Aquí no nos ayuda tanto la luz, pero acá lo tenemos, dividiendo externamente el retículo del rumen. Recuerden que internamente acá como está un pliegue, que era el que dijimos que se denominaba pliegue rumino-reticular, que tiene un poco elevadito, entonces dijimos que eso evita que, por ejemplo, cuando caen clavo al retículo, otro objeto punzante, no se vaya hacia el rumen. Esta es la extremidad craneal del rumen y el surco craneal del rumen. Dijimos que la parte de la extremidad craneal del saco ruminal dorsal se denomina atrio ruminal y está en un contacto constante con el retículo. La parte ventral, cráneo ventral del rumen, entonces está relacionada con el abomaso. Entonces acá vemos otra vez el abomaso o estómago glandular. Acá un poquitito lo que también podemos ver es la presencia de, acá tenemos el vaso, ¿sí? El vaso que ya hemos dicho que el rumen o el estómago de los rumiantes ocupa la totalidad del lado izquierdo de la cavidad abdominal, eh, a excepción, o sea, junto con lo que sería una porción del vaso, que lo tenemos en la parte dorsal, y parte de las asas intestinales, ¿verdad? Eh, que lo tenemos también en la mitad izquierda de la cavidad abdominal. Bueno, en general hasta acá va la clase, chicos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Bueno, Quedó entonces, todo muy claro, doctor. excelente, Eh, excelente. yo le quería Excelente. hacer una consulta, pero por curiosidad nomás, sobre la pieza que estamos viendo. Decime nomás. Eh, sí, parece como que es, o sea, un globo inflado. ¿Eso es así normalmente o tiene algo dentro? No, esto sí está inflado. Esto está inflado porque cuando se corta el esófago, digamos que colapsa todo el gas. En esto yo estoy simulando cómo está en estado vivo, porque esto está lleno de gas, líquido y pasto. Bueno, en estado vivo, por dentro tenemos gas, líquido y pasto. Entonces esto tiene más o menos esta forma, ¿verdad? Bien inflado, ¿verdad? Esto sería también el estómago bien cargado, ahora sí está repleto, ¿verdad? Y lo mismo el retículo, ¿verdad? Pero ahora tiene aire, ¿verdad? Porque esta pieza, una vez que se hacen los cortes, se pierde todo el gas, se limpia todo el contenido y ya nosotros llenamos con aire nomás, para simular nomás el estado normal. Pero esto está un poco exagerado también, mira cómo está esto todo hinchado, ¿verdad? Pero inflamos bien para que se noten nomás las diferentes porciones del estómago de los rumiantes.